Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Decíamos que estábamos en la cuarta clase de catequesis para bárbaros. Hemos visto ya al principio la existencia de Dios, las propiedades de Dios, las perfecciones. La clase tercera, la semana pasada, hemos visto también algo de la creación, el inicio de la creación. Y hoy hemos puesto como título a la cuarta clase, la creación del hombre, centro de la creación, y la caída del hombre, ¿no? Habíamos visto antes que el centro de la creación se va a dar en este momento, en lo que en el Génesis, ahora vamos a leer enseguida, se llama el sexto día de la creación, el último día antes del descanso de Dios nuestro Señor. Muy bien. ¿Cómo empezamos entonces? Bueno, hay que empezar claramente por el principio. Por lo tanto, vamos a la Biblia. Yo tengo la Biblia comentada por Monseñor Straubinger, otras veces ya lo he dicho. Este texto se encuentra también digitalizado en la página web www.quenotelacuenten.org. Y seguimos en el capítulo primero del primer libro del Génesis, el libro de la generación. Este libro que ya la clase anterior habíamos visto. Nos tenemos que ir al capítulo primero de Génesis, versículo concretamente 26, que después de Dios haber creado, como vimos, la separación de las aguas, la tierra, las plantas, los animales, ¿no? Recién después de todo esto crea al hombre. El centro de su obra creadora se va a dar aquí, en el capítulo primero de Génesis, versículo 26, ¿no? Después dijo Dios entonces, ahora nos encontramos en el capítulo 26 de la Sagrada Escritura. Después dijo Dios, hagamos al hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza. Hagamos al hombre. Ya hemos visto la otra vez, en concreto, que nos encontrábamos con este plural en la lengua hebrea, que ya de algún modo prefiguraba que Dios, si bien es uno y a su vez es trino, ¿no? La Santísima Trinidad. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, decimos cada vez que nos persignamos, ¿no? La Santísima Trinidad. Hagamos al hombre, en plural dice, a imagen nuestra, según nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, las bestias domésticas, y sobre toda la tierra, y todo reptil que se mueve sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. No entro acá en tecnicismos, es una catequesis elemental todo esto. Si uno se fuese al texto hebreo, se encontraría con una riqueza enorme, gigantesca. Pero Dios nuestro Señor va a narrar acá no solamente la creación, sino lo que va a ser el centro de esta creación y a su vez cómo después esta primera pareja, este primer matrimonio, como podemos decir, va a ser el fundamento de toda la humanidad. Se va a encontrar en el versículo 26 del capítulo primero de Génesis y enseguida vamos a leer también en el capítulo segundo, siguiente, cómo de vuelta repite este concepto de Dios primero crea al varón y después crea a la mujer a partir del varón. Bien. Primera entonces cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Dios nuestro Señor sale de sí mismo sin ningún tipo de necesidad, no tiene necesidad de salir. Dios es omnipotente y a su vez es el ser necesario por sí mismo, no necesita de nada ni de nadie para ser, pero comunica su bondad porque es propio del amor querer comunicar el bien al otro. Esta es la característica más importante del amor verdadero, el bien para el otro, no el bien para uno mismo. Por eso una mamá o un papá es capaz de dejar de comer para que su hijo o su hija coma. Así funciona, así es. Aún cuando uno puede encontrarse con el menoscabo del propio derecho, del propio yo, ¿no? Bien. Dios sale de sí mismo, se da y crea al hombre y crea a la mujer. Entonces, primero, capítulo primero de Génesis, versículo 26, crea al varón y a la mujer y va a crearlos, dice el texto, a imagen y semejanza suya los creó. Los padres de la iglesia, por las dudas los padres de la iglesia, son esos autores de los primeros siglos, muchos de ellos santos, San Agustín, San Jerónimo, San Ambrosio, que son los más cercanos quizás a lo que fue la tradición apostólica, lo que los apóstoles
recibieron. Bueno, los padres de la iglesia, estos autores, decían que esa imagen y semejanza se refiere a la naturaleza natural, a lo natural del hombre, su vida espiritual, vamos a ver que es muy distinto el hombre al resto de los animales, y a su vez a los dones que Dios les da, los dones sobrenaturales, que están por sobre la naturaleza del hombre. Enseguida veremos cómo en este paraíso terrenal, que es muy particular, Dios le va a colocar una una sola prueba prohibitiva al hombre y a la mujer, y le va a dar un mandato positivo. Se encuentra en el versículo 28 del primer capítulo de Génesis, dice así: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Y les dijo, primera ley, sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla, y dominad sobre los peces del mar y las aves del cielo y sobre todos los animales que se mueven sobre la tierra. O sea, le dio potestad. El hombre es el centro de la creación. El hombre es el centro. El hombre usa de las cosas creadas para poder alcanzar su fin, que es amar, servir a Dios nuestro Señor, hacer reverencia y de ese modo llegar a salvar la propia alma. Es decir, usa por las cosas, usa de la creación y no la creación usa al hombre. De ahí que uno puede sacar muchas consecuencias. Una consecuencia es que Dios dio la potestad sobre los animales, sobre las plantas, ¿no? Y que entonces si el hombre puede alimentarse como el león puede alimentarse de la carne de otro animal, y entonces, bueno, no es ningún pecado matar a un animal, no es ningún pecado comer la carne de otro animal, siempre y cuando sea un animal irracional, es decir, uno no puede ser un caníbal, a eso vamos, ¿no? También es verdad que no es ningún pecado que uno no coma carne, ¿no? Pero ya vamos a encontrar después, más adelante, en el Nuevo Testamento, a una famosa visión que tiene el apóstol San Pedro, donde ya ni siquiera hay animales puros e impuros. Listo, lo que os pongan en la mesa, comed lo que os pongan en la mesa, uno podría decir, ¿no? Bien, nuestro Señor Jesucristo mismo no era vegetariano, comía pescado. Cuando resucitó, una de las cosas que hace primeras para mostrar que era un hombre y no era un fantasma, hace un asado de pescado, es cierto, de peces, pero come un cordero en la cena pascual, en fin, varias cosas. Bien, ¿a qué punto voy? Voy al punto este. Fíjense qué interesante. Primero, crea una primer pareja, un varón y una mujer. Es el primer matrimonio de la historia, ¿no? Uno con una para siempre. Por eso Jesús, después en el tiempo, ya pasando el tiempo, ya llegando a la redención, cuando le plantean un caso de este tipo, creo que la vez pasada ya lo hemos hecho en la clase anterior, dice, al principio no fue así. Dios creó al hombre y la mujer. Lo que Dios ha unido, el hombre no separe. A veces no queda otra opción porque las cosas, aún en los matrimonios sacramentales, no queda otra cosa que separarse, dolorosísimo, bueno, a veces no queda otra, pero eso no va a facultar a una persona, no va a facultar a una persona a que si se casó sacramentalmente con un varón, una mujer con un varón, por las dudas hay que aclarar, hoy hay que aclarar todo, o un varón con una mujer y después lamentablemente se separan, bueno, no pueden unirse estando casados. Eso se llama adulterio, lisa y llanamente. Bien, y en el caso de que se unan, bueno, ya llegaremos al tema, no me detengo mucho, deberían vivir como si fueran no marido o mujer, sino como hermanos, ¿no? Con el amor de hermanos. Muy bien. Bien, vamos a ver acá una cosa, porque la primera objeción que a mí uno me puede plantear es, pero padre, ¿usted todavía cree en este cuento del varón, la mujer, Adán y Eva, ¿no? ¿Usted realmente cree en este tema? Ejemplo, vamos acá al texto puntual del capítulo segundo de Génesis, donde se explica un poco mejor cómo fue que creó al hombre. Génesis capítulo segundo, nos encontramos ya en el versículo número 7. Dice así, y formó Yahvé, Dios, el que es, al hombre del polvo de la tierra e insufló en sus narices aliento de vida. De modo que el hombre vino a ser alma viviente. Fíjese qué importante esto, ¿eh? El texto es muy, pero muy rico.
Y lo dejó y lo plantó en un jardín, en el jardín de Edén, en Oriente, hizo brotar toda clase de árboles preciosos, buenos para comer, pero me detengo en este punto. Lo llamó alma viviente. El hombre, la mujer o el hombre, es lo mismo, acá en este caso estoy hablando de modo genérico, a veces es definido como animal racional. Y decimos somos alma y cuerpo. Bueno, somos un cuerpo animado. Pero lo propio del hombre, no es tanto el cuerpo. Lo propio del hombre es su propia alma espiritual. ¿Mm? Decimos alma, cuando decimos alma, decimos cualquier principio vital. Así se define alma puntualmente en la filosofía aristotélica, en la filosofía tomista. Cualquier principio vital es llamado alma. De hecho, los romanos eran en esto bien, pero bien claros. En latín, alma se dice anima. Anima. De ahí, animal es algo que está animado. Decimos los dibujos animados. Mickey Mouse, Tom y Jerry, ¿no? ¿Mm? En griego, la palabra es un poco más difícil. Se dice psige. De ahí viene la palabra psicología, un estudio del alma, supuestamente debería ser eso, ¿no? Su psicología. Pero lo propio del hombre es el alma, no el cuerpo, porque de hecho nosotros compartimos de algún modo la materia con otros. También el perro tiene cuerpo, también el elefante tiene cuerpo, el gato tiene cuerpo, ¿no? Lo propio es que nuestro cuerpo es un cuerpo determinado, decimos en filosofía, informado, que le da forma, que lo hace ser de un modo distinto, no la forma, la figura, la silueta, no. El modo de ser es distinto del cuerpo humano al cuerpo de un animal cualquiera. Y en esta acción de Dios, que toma de una materia preexistente, del barro, del lodo, lo que fuere, y le infunde el alma espiritual, esto es lo propio de Dios. Papá y mamá darán el óvulo de espermatozoide. La parte material, el sustrato decimos material, ¿no? Como cuando somos chicos, la semillita que aporta el papá y la semillita que aporta la mamá. Pero el alma espiritual no puede venir de lo material, porque de la materia no puede venir el espíritu. Por eso el alma espiritual proviene directamente dada por Dios. Cada vez que varón y mujer o aberración médica, física, que quiera colocarse hoy en día, vientres de alquiler, fecundación in vitro, lo que quiera, Dios se obliga a participar una vez más en la naturaleza humana, infundiendo el alma espiritual. Importante. Dios se ha obligado a ser copartícipe de la obra creadora, donde varón y mujer son co-creadores de algún modo, lo digo de modo genérico. Padre, no, usted dijo en la clase pasada que creador es hacer algo de la nada, cierto. Es una analogía, es una comparación. La analogía es cuando algo en parte es igual y en parte es distinto. Eso es una analogía. Bien, entonces Dios infunde el alma espiritual. Alma espiritual. Importante esto, ¿eh? Espíritu propiamente hablando es cuando el alma es racional. Cuando ejercita, cuando realiza un modo de ser distinto al resto de los animales, que es el raciocinio. Y de hecho, si uno tuviera que explicarle a una persona atea, o sea, que no cree en Dios, significa eso, que tenemos un alma espiritual, uno podría basarse en el planteo que hacía Aristóteles. Estoy acá resumiendo, ¿no? Aristóteles pagano, siglo IV, V antes de Cristo. Decía Aristóteles que un modo muy sencillo de darse cuenta que uno tiene algo espiritual distinto a lo que es la materia es porque yo puedo traer a mi intelecto, puedo traer a mi propio ser, digamos, ¿no? Las cosas que son materiales sin metérmelas en la cabeza, ¿no? Es decir, hago un proceso con esta taza de la abstracción. No importa si esta taza es roja, negra o blanca. Yo puedo
cerrar los ojos y abstraer la materia, dejar de lado qué tipo de materia es, qué color tiene, lo que fuere, y de algún modo, como decimos en español, aprenderlo, hacerlo mío. No corporalmente, porque si no bastarían 2 o 3 tazas, o una, o una sola, y suficiente, ¿no? El hombre puede abstraer, puede quitar la materia y entender conceptos que no dependen estrictamente de la materia. Vamos a hacer un ejemplo, a ver si tenemos alma espiritual o no. Si yo digo, eh, pensemos en nuestra mamá. Cada uno va a pensar rápidamente, su mamá viva o difunta, ¿no? Tiene nombre, este, le recuerdo la cara, su olor, su voz, ¿no? Pero si yo digo esta palabra, maternidad, maternidad, de modo genérico, todo el mundo sabe lo que es la palabra maternidad. Todo el mundo sabe lo que es la palabra amor. Todo el mundo sabe lo que es la palabra, a ver, este, felinidad para los felinos, ¿no? Y yo no estoy pensando en este gato o en esta mamá o en humanidad, en esta persona. No, no, de modo genérico, de modo... Tengo en mí un principio que me permite captar lo abstracto. Y como lo que se recibe según el modo del recipiente. ¿Qué significa esto? Que esta taza puede aguantar la cantidad del café o de agua hasta donde llega el recipiente, ¿no? Lo que se recibe según el recipiente, hasta acá. Un balde va a aguantar más, va a recibir más. Entonces, lo que se recibe según el modo del recipiente. Tengo que tener yo en mi recipiente, en mí mismo, algún principio que no dependa de la materia, que no dependa del cuerpo. Y esto, o esta, es la manera por la cual Aristóteles, el gran filósofo, llega a descubrir que en todo hombre hay alguna actividad que le hace pensar que tiene algo espiritual, que no depende del cuerpo. Eso es lo que llamamos el alma espiritual. Los perros tienen alma también, pero no es espiritual, porque no ejercitan hasta el día de hoy ninguna actividad que nos haga pensar que el perro puede abstraer de la materia. La planta también tiene alma, un alma vegetativa, un alma vegetal si queremos. Muerto el perro, muerta la rosa, se acaba esa alma, se muere, desaparece, vuelve a la materia, decimos, ¿no? No quiero entrar en mucha distinción filosófica, pero acá este punto que es importante, porque esto sí va al dogma de nuestra fe, es Dios mismo el que infunde el alma espiritual en las personas. Y ya lo tenemos desde la explicación del Génesis, el libro de la generación, de cómo se da. Vamos acá a una objeción típica entonces, que, bueno, acá esto estaba intentando explicar. El hombre puede hablar, puede pasar de lo abstracto a lo concreto a lo abstracto. El animal solamente tiene impresiones, hace siempre lo mismo. Por lo general el animal es una especie de robotito, ¿no? Mecánico, siempre hace igual, siempre hace lo mismo, ¿no? Y nunca falla en su instinto. Vamos a ver ahora qué le pasa al hombre. Bien, esta consecuencia, o la primera consecuencia que se puede sacar de un alma espiritual, es que una vez separado en el hombre el cuerpo con su alma, esa alma perdura, permanece. ¿Por qué? Porque ya no depende del cuerpo. Ya no depende del cuerpo. Por eso decimos que el alma es inmortal. Decimos que es inmortal porque ya no puede morir. No puede morir como el alma del resto de los animales, ¿no? Bien. Vamos a ver acá si puedo compartir una cosa que quería compartir con ustedes. Vamos a ver. Ujú, ujú, ujú. Bien. Acá. A ver si me pueden verla mejor, esta imagen. Arriba de todo se encuentran con la imagen de la famosa creación de Dios respecto a Adán. Esto que uno lo ve como un cuadro así, por las dudas, se encuentra en el techo de la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina está al lado de la Basílica de San Pedro, ¿no? Y todo el techo está pintado junto con la parte de arriba del altar, digamos, el fresco, por el gran pintor Miguel Ángel, Michelangelo. Y esta es en concreto la creación del hombre, la creación de
Adán. Esto está, si uno tiene que verlo, está como arriba del pecho, en el centro, mostrando que es el centro de la creación. Pero uno dirá, bueno, pero padre, ¿pero cómo? ¿No es que nosotros veníamos de los monos? ¿Cómo? Sí, sí, dicen algunos que el hombre viene del mono. Usted no se ve que no se enteró, usted no se ayornó, padre. Fíjese que el hombre es muy parecido a los simios. ¿O usted nunca escuchó hablar de la Mona Lucy? ¿O usted nunca oyó hablar de las Australopithecus? ¿O de el hombre de Pekín? ¿O todos esos descubrimientos? Bueno, bien. En primer lugar, punto número uno. Em, los antiguos, los antiguos autores, los antiguos poetas grecorromanos, porque es importante que uno vaya analizando la historia también, ¿no? Nunca, las culturas antiguas más elevadas, la greco-latina en concreto, y más, si uno se va a las culturas hasta, si queremos, precolombinas, indígenas, jamás jamás hablaron en la práctica de una posible evolución de seres inferiores al ser humano. En concreto, de lo que vulgarmente se dice que el hombre viene del mono. No voy a hacer acá una gran catequesis sobre el tema. A ver si acá encontramos, tenía yo, a ver si lo encuentro. Puede fallar, decían. Bien, voy a colocar otra imagen ahora mismo porque quiero pasarles una diapositiva importante. Eh, lo que quería decirles es que normalmente se habla de este tema del hombre viene del mono. ¿A partir de cuándo? Bueno, tengo que decirlo rápidamente, a partir del siglo XIX, con los estudios de Spencer, de Darwin, se comenzaba a decir que, sobre todo con el origen de las especies inferiores podrían surgir a partir de allí las especies superiores, así llegando hasta el hombre. Bien, pongo en contexto esto. No me quiero detener mucho porque es un tema que yo he hablado ya incluso en un curso que he dado llamado Fósiles Polémicos, siguiendo el trabajo de un gran científico llamado Raúl Leguizamón, que se llama algo así como subtitulado De Adán o de la Mona Chita. O sea, uno viene realmente de Adán y Eva o viene de la Mona Chita. Lo digo de modo rápido. Esto que yo estoy diciendo ahora, si les interesa, pueden encontrar más de un post, incluso en nuestro sitio web, www.quenotelacuenten.org. Pero para rápidamente explicarlo, la hipótesis, y no la teoría, la hipótesis de que el hombre vendría del mono, hipótesis porque no está comprobada todavía, quiero decir, surge a partir del siglo XIX, cuando las potencias, sobre todo inglesas, se encontraban dominando a gran parte de lo que llamamos las colonias, ¿no? Las colonias inglesas, famosas colonias inglesas. Y comenzó a utilizarse un sistema racista y supremacista de la raza inglesa por sobre el resto de las razas, al punto tal de querer justificar culturalmente esta dominación, y es por eso que entonces de algún modo se van a aprovechar. Yo no estoy diciendo que los autores evolucionistas tengan todos esta mala idea racista. Lo cierto es que sí se aprovechó y se usó de esto para intentar justificar el colonialismo inglés respecto de aquellos lugares que estaban siendo dominados. Si del mono surge el negro, de raza negra africana, y del negro surge el hispano, y del hispano surge después el irlandés, y finalmente surge el inglés, lo que más le conviene a un negro, un hispano, a un irlandés, es estar dominado por un inglés. Esto que yo digo así bestialmente, más de uno lo ha planteado. Más de uno lo ha planteado. Y esto no quedó simplemente en lo que uno podría llamar una mera hipótesis. A ver si acá. Bien, evidentemente esto no me funciona hoy, pero no pasa nada. Voy a hacerlo de vuelta, perdónenme. Bien, Esto no quedó puramente en una hipótesis, quiero decir. Sino que después en la práctica sucedió. Esperen que esto sucede cuando uno está en vivo, pero tranquilos, no pasa nada. Ahí voy de vuelta. Ahora sí va a andar. Mientras lo voy diciendo. Esto que uno puede plantear hoy en día como si fuese algo ya acabado, terminado,
Cuando uno habla con antropólogos serios al día de hoy, estamos hablando del año 2022, ninguno va a plantear de modo serio y científico que el hombre proviene de un ser inferior, sobre todo a partir del descubrimiento del ADN, del DNA. Lo que hoy se llama la EVA, famosa EVA mitocondrial, apenas salga ahora enseguida la diapositiva, se los voy a mostrar. Ya a partir de ese momento, que fue en el año 1987, pocos comenzaron ya a seguir sosteniendo la postura evolucionista. Cuando le hice este curso que les comentaba acerca de los antiguos cráneos, como acá uno pone en los comentarios, fui analizando poco a poco los cráneos del hombre de Pekín, este famoso supuesto eslabón perdido. En realidad no habría que decir eslabón perdido, habría que decir siempre eslabón nunca encontrado. O el Australopithecus, o la Mona Lucy, o sea quien fuere, nos encontramos con que los cráneos supuestamente encontrados de fósiles eslabones perdidos fueron cráneos falseados. Por eso reitero, repito, que a nivel antropológico, científico, al día de hoy, pocos son los que se animan a decir con certeza el hombre proviene del mono. A ver si acá lo encuentro una vez por todas. Bien, esto que decía, acá tenemos el caso del pobre pigmeo del Congo, Otavenga, que lo metieron en un zoológico para mostrar cómo él venía realmente de los simios. Es decir, que el evolucionismo no se queda meramente en los libros, ¿no? Sino que en la práctica después pasa a lo concreto. A este pobre chico, este pobre muchacho, que después terminó suicidándose, por cierto, lo encerraron. Hay otros especímenes también análogos de la historia en concreto. Especímenes no me refiero a ellos, sino a los supuestos biólogos, antropólogos, que usando a esta gente de raza negra, los colocó como si fuesen descendientes. A este chico hasta le llegaron a limar los dientes, los colmillos, lo metieron dentro de una jaula y lo hacían gritar como si fuera un mono para explicar que el hombre realmente venía del mono. Bien, a ver si acá. Este es el curso que yo les quería contar de Aníbal o de la monachita. Son varios de los fósiles supuestamente encontrados que uno va analizando. Yo, de la mano puramente histórica, nada más, no entro nunca al ámbito biológico, porque no es mi ámbito de estudio, pero sí desde lo histórico, de cómo los grandes cráneos y descubrimientos que se hallaron son fraudes, pero fraudes con todas las letras y que no mantuvieron ningún análisis. El más conocido, el más concreto es el famoso Teilhard de Chardin, el hombre de Pekín, si mal no recuerdo. Basta con que uno googlee un poco el fraude del hombre de Pekín. Lo cierto es que cuando uno va a un museo de historia natural, se encuentra toda la escala evolutiva, desde el chimpancé prácticamente hasta lo que seremos el Homo sapiens, y todo eso que está en intermedio es inventado. Me remito nada más que a una prueba concreta de alguien que no hace falta que no sea biólogo, ¿no? Si hubo entonces evolución desde un simio hasta la especie humana, llamémosle, o un simio, lo que fuera, hasta la especie humana, debería darse esto en una enorme cantidad de años, con una enorme cantidad de fósiles. Si tenemos fósiles de los dinosaurios, ¿cómo es que no tenemos una gigantesca cantidad de esqueletos pseudo-humanoides hasta llegar a ser humano? Lo cierto es que no. Es que lo que se va encontrando cada vez más es que los fósiles antiguos son igual que los nuestros. Acá vamos al punto, a ver si ahora sí me funciona, este tema, lo de la famosa EVA mitocondrial. Año 1987 se descubre en concreto que el hombre y la mujer al día de hoy provienen por el ADN, por la secuencia genética, de una primera mujer. Por eso le pusieron ese nombre. Esto es científico, esto no tiene nada que ver con la Biblia, ¿no? Al parecer que provendría del África, dicen. Cuando uno habla de años en el ámbito de la historia o de la paleohistoria, si queremos llamarle de modo, o de la prehistoria, si queremos, bueno, a veces los antropólogos multiplican o quintuplican los años como si fuesen, no sé, caramelos, ¿no? Por eso decía Chesterton, una famosa frase, que un antropólogo con un hueso es más peligroso que un perro con el suyo.
Un antropólogo con un hueso es más peligroso que un perro con el suyo. Si les interesa el tema del tema de la evolución o de los fósiles más que nada, los invito a que o bien lean los posts que están en Que no te la cuenten, o bien lean el libro Fósiles Polémicos del doctor Raúl Leguizamón. Bien, o que vean si quieren el curso este que hemos hecho con este fin de modo meramente divulgativo. Bien, lo cierto, el hombre proviene de un hombre y de una mujer, tal cual como somos nosotros, tal cual, con alma espiritual, cuerpo extraído de una materia preexistente que no es un mono, es el barro. Así lo muestra Dios nuestro Señor. Tenemos un alma espiritual que no depende del cuerpo, que a su vez como es espiritual, algún día persiste terminado el cuerpo. Bien, vamos a ver qué es lo que sucede. A ver, muy bien. Leo, capítulo segundo de Génesis. Formó Yahvé Dios del polvo de la tierra, insufló en sus narices aliento de vida, de modo que el hombre vino a ser alma viviente. Y plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles de hermoso aspecto y de frutos, buenos para comer. Y en el medio del jardín, el árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín, desde allí se dividía y se formaban de él 4 brazos. Bien. Tomó pues Yahvé al hombre y lo llevó al jardín del Edén para que lo labrara y lo cuidase. El hombre es el que tiene, aún antes de la caída, que vamos a ver enseguida, tiene la obligación de cuidar lo que Dios le ha dado. Digamos, del trabajo aún todavía sin dolor, sin demasiada fatiga, ¿no? Y le dijo, de cualquier árbol del jardín puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres de él morirás sin remedio. O sea que un don, más allá de la naturaleza del hombre, un don, un regalo que Dios le había dado al hombre en el paraíso terrenal, era que el hombre no iba a morir, que el hombre iba a vivir para siempre, que el hombre junto con su alma, o sea que el hombre, cuerpo y alma, unión sustancial de cuerpo y alma, no iban a morir. Eso se llama en el catecismo un don preternatural. Es decir, que está más allá de la naturaleza misma del hombre. Un regalo que Dios concede. A ver, así como, no sé, el Padre Pío puede tener un don preternatural o sobrenatural, si queremos decirle. Ese era el regalo que tenía el hombre antes de la caída que ahora vamos a hablar en el Génesis. Muy bien. No iba a morir su cuerpo, porque su alma sabemos que no muere, no puede morir. Por eso es que una vez que se separa cuerpo y alma, esa alma de algún modo tiene que estar en algún lado o tiene que estar en algún estado. Así como los ángeles que lo quieren para siempre, separada del alma del cuerpo hasta ese último momento en que yo tengo posibilidad de amar a Dios y entregarme a Él o de entregarme a mí mismo o al demonio, separado el alma del cuerpo, queda ya fijo, como el ángel, digamos, ¿no? De ahí que ya el ángel, como lo quiere para siempre, por ser puro espíritu, ya no puede salir del infierno, ¿no? Porque lo quiere para siempre. Y el alma que queda fija, como si fuese eh, petrificada, para decirlo de algún modo, después de la muerte, separado alma y cuerpo, esa alma quiere a Dios para siempre y por eso se va al cielo, porque muere en gracia de Dios, o se quiere a sí mismo o al demonio para siempre. Y por eso se va al infierno para siempre. El infierno no se apaga, vamos a verlo después. Continúa diciendo el capítulo segundo de Génesis, Génesis 2:18. Entonces dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda semejante a él. No es bueno que el hombre esté solo. Me acuerdo que, de vuelta, Aristóteles, creo que citando a un gran poeta griego que era Hesíodo, decía, allá creo que es en la Ética Nicómaco, que la soledad
no es para los hombres. La soledad es para los dioses o para las bestias, pero no es para los hombres. De ahí que la amistad, una amistad buena, sana, sea no solamente algo bueno para sí, sino que es una virtud, ¿no? Y sin virtudes no se puede llegar al cielo. Bien, lo pone ya mismo Dios mismo en el Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda semejante a él. Formados pues de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, los hizo Yahvé Dios desfilar ante el hombre para ver cómo lo llamaba y le va colocando nombre. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió y le quitó una de las costillas y se cerró con carne en lugar de la misma, que Yahvé Dios había tomado del hombre. Y formó una mujer y la condujo ante el hombre y le dijo al hombre: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. No porque fuera medio varona, sino porque del varón ha sido tomada. El texto hebreo es muy claro, ¿no? Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Tenían ese don, no estaban desordenadas sus pasiones. Varón y mujer se paseaban sin pasiones desordenadas. Y entonces vimos recién que le había puesto ya una ley, una norma positiva y una norma prohibitiva. Norma positiva: llenad la tierra, sean fecundos. Sean fecundos. Muchas veces hay gente que ve como la fecundidad como un castigo, ¿no? Como una cosa mala. Y todo lo contrario, es la cooperación en la obra de la creación, que para aquel que tenga la vocación al matrimonio, es algo que lo santifica. La unión de hombre y mujer unidos en matrimonio sacramental, esa unión íntima que hay, es algo santo para ellos, algo bueno. Algo bueno. Fíjense que tan bueno es Dios en esto, que para evitar incluso que el hombre se olvide de esta norma, le da un plus, el plus del placer. A dos cosas Dios le coloca el plus del placer para que el hombre no olvide de mantenerse, ¿no? A la procreación, porque si fuera una cosa espantosa traer hijos al mundo, bueno, se acabaría el mundo rápidamente, ¿no? Y a su vez también a la manutención o al mantenimiento de la propia persona, del propio ser. Si fuese horrible comer y no nos causara cierto placer, moriríamos de inanición rápidamente. Si fuera qué espanto comer un asado, qué horrible, ¿no? Fíjese que coloca un aditivo a estas dos acciones: para la generación de la prole, ¿no? Y a su vez para mantener el propio ser, el propio yo, la propia persona. El placer que causa lo que después va a desordenar el pecado de la lujuria, o llamado así, o la falta de templanza, la gula o la lujuria, ¿no? En el comer, beber, o en la vida sexual, en la sexualidad. Bien, tentación y caída. Recuerden que Dios le había puesto una prueba al hombre y a la mujer. Una prueba: de ese árbol no deberás comer. De todo el resto sí, pero quiero una prueba, la prueba del amor. Lo único que te pido es que entonces de esto no. Esto porque el día en que comas, vamos a ver qué pasa ahora enseguida, vas a adquirir, no le dice así, pero ahora la serpiente lo va a tentar, vas a ser el que decida lo que está bien y lo que está mal. Por eso, en realidad es una desobediencia por soberbia. El primer pecado, dicen los padres de la iglesia, del hombre es darse a sí mismo la propia ley, como la autonomía del hombre. Sí, Dios existe, sí, Dios está allá, pero yo soy el propio Dios para mí mismo. El hombre es como la medida de todas las cosas, diría un antiguo sofista llamado Protágoras, ¿no? Soy yo el que dice lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Todo es debatible, todo es discutible, ¿no? Pero
La verdad es tal siempre y cuando yo la piense sí o no. Todo es subjetivo, todo es relativo, ¿no? Como se dice a veces, ¿no? Capítulo tercero, entonces. Vamos a la caída. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Mm? Tentación y caída. La serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Dios había hecho, dijo a la mujer. Fíjese cómo va a plantearle a la compañera el pecado, o le va a meter, como decimos, la polilla en la oreja, ¿no? Va a plantear a la compañera, que era carne de su carne, hueso de sus huesos, esta tentación. Le dice la serpiente, padre, ¿qué? ¿Serpiente? Sí, serpiente. Serpiente. Una serpiente verdadera. No un ser fantástico, sino una serpiente, ¿no? Pero ¿cómo? Sí, parece una fábula, si los animales no hablan. Bueno, miren, el demonio, que es un ángel, perfectamente puede, así como hace hablar a un poseso, o hace hablar a un maniquí, o hace hablar a lo que sea, es un ángel, perfectamente puede hacer emitir un ruido a un animal. Estamos hablando todavía que no había pecado en la tierra, sino más bien en el cielo, o en el cielo. En la creación, después de la creación de los ángeles. Estos ángeles malos que se habían apartado de Dios, que no querían de ningún modo quedarse solos en un infierno. La serpiente, capítulo tercero de la Biblia, libro de Génesis, dijo, ¿cómo es que Dios ha mandado no comáis de ningún árbol del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer, sí, del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en el medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, no sea que muráis. No sea que muráis. De algún modo ya estaba anticipando qué iba a pasar a partir de esto. No es que tocó y murió, no, sino que iban a perder esa posibilidad de vivir para siempre en compañía y en diálogo con Dios. En el Génesis, yo no estoy leyendo todo el Génesis, pero también se lee que Dios mismo se paseaba con el hombre, hablaba con el hombre como uno habla con un amigo en el jardín del Edén. ¿Mm? Contestó la serpiente, de ninguna manera moriréis. Bien sabe Dios, demonio usando la serpiente, ¿no? Que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Mm? La serpiente tienta, fíjese qué importante, tienta con algo súper espiritual. No tienta con algo carnal. Algo parecido va a pasar después en la vida de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Va a tentar a Jesús, el demonio, para ver si era o no el Mesías, con cosas súper espirituales. Arrójate de aquí entonces y te va a mandar los ángeles Dios para que te lleve. Si te postras ante mí, te daré todos estos reinos con el poder, ¿no? De ninguna manera moriréis. Bien sabe Dios que el día en que comiereis, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y como dice la mujer que el árbol era bueno para comida y una delicia para los ojos, y que el árbol era apetecible para alcanzar sabiduría, fíjese el conocimiento por el pecado de la gnosis, el pecado por el conocimiento, ¿no? Tomó de su fruto y comió. La primera que peca es Eva. Y también dio a su marido que estaba con él y comió él también. ¿Mm? Y se abrieron sus ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, por lo cual cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales o lo que fue, ¿no? La traducción puede variar en esto. ¿Mm? A ver. Tenemos entonces hasta el momento que en el día sexto, estoy recapitulando, Dios realiza su obra creadora en grado máximo. Lo más importante de la creación es la creación del hombre. Del hombre con una compañera, varón y mujer, carne de su carne, hueso de sus huesos. Al hombre y a la mujer que sale del hombre, Dios les da esta potestad de dominar sobre todos los seres de la tierra.
Dios infunde su espíritu vital, el alma humana, distinta del alma de los animales, distinta del alma de los vegetales, por lo cual, una vez muerto el ser humano, esa alma espiritual perdura, permanece en el tiempo, y por eso es inmortal, no puede morir, no puede morir, y por eso es juzgada en algún momento, una vez que uno muere, ¿no? Por eso rezamos en el velatorio. Uno no va al velatorio para tomar un café, va porque el alma en ese momento está siendo juzgada. ¿Mm? Qué cosa linda que cuando uno va a veces a los velatorios, algunos católicos, además de tratar de consolar a los familiares o los amigos del difunto o de la difunta, aprovechan el tiempo y rezan por el alma de esa persona que está siendo juzgada. A veces nos olvidamos de eso. Los velatorios no son para tomar café o comer o cantar unas mañanitas, no. Son para rezar. Además de consolar a las personas que han perdido un familiar o un amigo, lo que fueres, ¿no? Bien, alma espiritual y por lo tanto inmortal. Dos normas. Una positiva, crezcan, multiplíquense. ¿M? Y una prohibitiva, de este árbol no coman. No coman de este árbol. La prueba. La prueba. ¿M? Ese árbol, es, según la serpiente, es el que iba a hacer que uno diga cuándo está bien y cuándo está mal. O sea, no venimos de un mono, no venimos de una especie, padre, pero hay pequeños saltos dentro de la misma especie. Sí, eso se llama, no entro en detalle, se llama microevolución. Quizás la piel de un esquimal es un poquito más gruesa que la piel de un africano porque hace más calor allá. Eso se llama técnicamente microevolucionismo, ¿no? Perfecto. Así como las razas existen, perfecto, buenísimo. Si todo el día así, porque me pega el viento con arena y todo, bueno, capaz que mis rasgos salen distintos, ¿no? En varias generaciones, ¿no? Pero lo otro, el salto específico de especie a especie se llama macroevolucionismo. Y eso no existe, no existe científicamente, no existe, no está ni en la filosofía, a su vez de lo menos no puede venir lo más, en el sentido de que la materia no puede darse en lo espiritual. Lo que es dogma en nosotros, y a su vez la ciencia lo ratifica, ¿no? Es que venimos de una misma pareja. Se llama así, en teología se lo conoce como el monogenismo. Mono, una sola generación. Venimos de una primera pareja inicial, no de un poligenismo, de varias parejas que estaban dando vuelta, no. Un hombre y una mujer. Ciencia, a partir del año 1087, la famosa Eva mitocondrial que dijimos antes. Una mujer es madre de todos los vivientes. Viene de ahí, el ADN, ¿no? Y los fósiles, para el que llegó tarde, los fósiles son falsos. Punto. ¿Mm? Vean el libro del doctor Raúl Leguizamón, Fósiles polémicos. Está explicado ahí. Ningún antropólogo cero el día de hoy, salvo en los manuales de tontos de ciencias naturales para nuestros niños, for dummies, siguen colocando la tontera esta, ¿no? Del mono. Eso ya no corre más. Fue una moda durante un tiempo, pero no corre más. Bien. Capítulo 3 de Génesis. Castigo del pecado, dice el texto bíblico, y promesa de un redentor. Algunos me plantean que a veces hablo rápido. Sí, puede ser, a veces hablo rápido, es cierto. Pero bueno, intento ir al centro. Bien. Capítulo 3, versículo 8 del libro de Génesis, dice así: cuando oyeron el rumor de Yahvé Dios, nos encontramos con que Adán y Eva, después de haber comido del fruto de ese árbol, ¿cómo? ¿No era una manzana? Bueno, la verdad, el Génesis nunca habla de ninguna fruta, manzana ni nada. De modo genérico se coloca una manzana, pero bueno, en realidad no. Pobres manzanas no tienen ninguna culpa. El fruto, punto. Cuando oyeron el rumor de Yahvé Dios, que se paseaba en el jardín, al tiempo de la brisa del día, Adán y su mujer se ocultaron de la vista de Dios. Fíjese cómo esa vergüenza natural hasta que sucede hasta en los niños, ¿no? No queremos que nos vean hacer algo malo. No, más bien me oculto porque no quiero que me descubran en algo malo que hice, ¿no? Yahvé Dios se ocultaron de la vista de Yahvé por entre los árboles, y Yahvé llamó a Adán y le dijo: ¿dónde estás? Contestó Adán: oí tu paso por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Dios, que todo lo ve, ante él
la verdad que el hombre se encuentra, sobre todo cuando comete un pecado, como desnudo. Dios está en el cielo, en la tierra, en todo lugar, decimos en el catecismo. Dios todo lo ve, aún nuestros pensamientos, ¿no? Aún nuestros deseos. No puedo escapar yo de la mirada de Dios, no puedo escapar. Ni siquiera el ateo puede escapar de la mirada de Dios. Ni siquiera el ateo puede escapar de la propia conciencia que Dios le colocó en el alma, ¿m? Por la cual a su vez cuando muera va a ser juzgado. ¿M? ¿Quién te ha dicho que estás desnudo?, preguntó Dios. ¿Has comido acaso del árbol del cual te prohibí comer? Y acá comienzan las... Esta es la parte, si queremos, más típica del hombre después del pecado original. Esto se llama así técnicamente. Este pecado de Adán y Eva, perdón, no lo había dicho, se llama el pecado original. No porque sea súper original, pecaron, no, porque es el pecado de origen. El pecado que va a dar origen al resto de los pecados. Adán y Eva, a partir de acá, por la generación física, ¿m? Van a transmitir este pecado como padre y madre de la especie humana a todos los hombres, por la materia. ¿M? El pecado original se transmite por el cuerpo. Vamos de vuelta. El alma espiritual, una vez que da vida a este cuerpo, da vida a este cuerpo antes del pecado original, sin ninguna mancha, obviamente, pero a partir de este pecado, los hijos de Adán y Eva van a venir de fábrica con esto que conocemos como el pecado original. Por lo cual va a hacer falta después un remedio para poder borrarlo, que se llama el bautismo. El bautismo borra el pecado original y cualquier otro pecado que uno haya cometido a lo largo de su vida, ¿no? Es un borrón y cuenta nueva. Vamos a ver después el sacramento del bautismo. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual te prohibí comer? Y comienzan las culpas. La mujer que me diste como compañera me dio del árbol y comí entonces. Y Dios pregunta entonces, bueno, Adán, ahora Eva, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho, Eva? ¿Qué has hecho? Capítulo 3, versículo 13. Y contestó la mujer, de vuelta. No. La serpiente me engañó y comí. Fíjese cómo ya comienza uno a querer desligarse del propio pecado. Adán no fue Eva. Eva fue la serpiente. La serpiente que iba a decir, no, fue el demonio. ¿No? Y entonces dijo Dios a la serpiente, por haber hecho esto serás maldita como ninguna otra bestia doméstica. Sobre tu vientre te caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y dice una frase tremenda que después se va a aplicar esto a la Santísima Virgen María, ¿no? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, el linaje del demonio y el linaje de la mujer. Este te aplastará la cabeza. El linaje de la mujer le va a aplastar la cabeza y tú le aplastarás el calcañar. Y a la mujer le da un castigo tremendo. Multiplicaré tus dolores y tus preñeces. Con dolor darás hijos. Te sentirás atraída por tu marido, pero él te dominará. El padre Horacio Bojorge tiene un estudio muy precioso de esto de cómo afectó el hombre, cómo afectó el pecado original al varón y cómo afectó el pecado original a la mujer. Y él tiene esta teoría que es muy interesante, que a su vez viene de los padres de la Iglesia, que el pecado original afectó al hombre más bien en su bestialidad, de la lujuria, de lo bruto del hombre, ¿no? Mientras que a la mujer la afectó más en el ámbito de la vanidad, del querer gustar al varón, ¿no? Por eso se dice que al hombre le gusta ver y a la mujer ser vista. Y Adán le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol de que yo te había prohibido comer, será maldita la tierra por tu causa. Con doloroso trabajo te alimentarás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinas y abrojos y comerás de las hierbas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás.
Y Dios entonces destierra del paraíso terrenal a Adán y Eva. Y aquí comienza el linaje humano, lo que llamamos el género humano, a partir de esta desobediencia. Esta es la razón por la cual ese pecado de origen, pecado original, no solamente incluso es tenido en la creencia cristiana o judeo-cristiana, si queremos. Recuerdo alguna vez haber leído el texto que es un diálogo inconcluso de Platón, el gran filósofo griego, también siglo V a.C., discípulo de Sócrates. Y Platón tiene el famoso diálogo acerca de la Atlántida. La Atlántida como esta ciudad que a veces en los dibujos animados se ve como que está Aquaman abajo y están todos... No, no, no. Es el modo en que Platón planteaba, por una antigua tradición oral, lo que llamaban algunos una tradición primordial, algo que habían escuchado los griegos, ¿no? De los primeros hombres, que por alguna desobediencia Dios había castigado, o los dioses habían castigado a los hombres con un diluvio, ¿no? Vamos a ver después, en todo caso, el tema del diluvio, pero... y hasta los griegos mismos planteaban con un mito, la famosa caja de Pandora. Pan significa en griego todo, doron significa regalos, todos los regalos, que los dioses, o Zeus puntualmente, había dado a una mujer llamada Pandora una caja que tenía que llevar como obsequio a la tierra, con una sola condición: no podía abrir de esa caja. Por curiosidad, la mujer abre la caja, Pandora, y a partir de ahí salen de esa caja todos los males para el mundo. Fíjense cómo, de algún modo, hasta los griegos mismos intentaban explicar cómo en el hombre hay una falla de origen. El gran poeta nicaragüense Rubén Darío decía que en el hombre hay una mala levadura. Hay algo que está como fallado de origen. Viendo el bien que quiero, no lo hago, y el mal que no deseo, eso hago. San Pablo. San Pablo. ¿Cómo es que yo sé que esto está bien, sé que esto yo quiero hacerlo y hago lo contrario? ¿Cómo sé que esto está mal? Sí, sé que está mal, pero lo sigo haciendo. Porque a partir del pecado original, la caída, nuestros instintos, nuestras pasiones, no están totalmente ordenadas. No obedecen directamente a la voluntad y la inteligencia. Tienen como si fuera vida propia. Y exige de parte mía el acto de virtud, la repetición de actos buenos. Esto es una virtud, repetir actos buenos, ¿no? Exige de parte mía que yo vaya queriendo el bien por medio de la virtud, pero como es insuficiente, hace falta también una ayuda desde arriba, que es lo que se llama la gracia divina. Bien, entonces sucede lo siguiente. El hombre cae, posee esta falla de origen. A ver si acá podemos ver alguna imagen más. No me quiero extender mucho porque es un tema hermosísimo. Y por eso la promesa que Dios le había hecho al hombre y a la mujer del paraíso terrenal, del vivir para siempre, no es una promesa incumplida de parte de Dios. Entonces ves, desobedeciste en esto, entonces corresponde esto. No es Dios injusto por esto, ¿no? Y a partir de la generación que se da en el hombre, bueno, uno va lamentablemente comunicando las cosas, en el caso de Adán y Eva, lo malo que pueda tener, ¿no? El pecado original, la herencia, ¿no? De ahí es que el hombre se hace esclavo de sus pasiones, debe estudiar, no posee la ciencia infusa como podía tener Adán y Eva en su momento, en fin, ¿no? Bien, ya no está hecho para siempre, su cuerpo muere. Acá me detengo una pequeña cosita, me voy a extender quizás 5 minutos en esta clase. Es por esto que ese pecado original que va a influir en Adán y en Eva va a hacer que vayan perdiendo estos dones llamados preternaturales, ¿no? Preternaturales, más allá de la naturaleza humana. Pero no es que de un día para otro los pierden de modo automático. Es como si uno tiene una pava caliente, una tetera caliente, y el agua caliente se va enfriando poquito a poco, ¿no?
esos dones preternaturales poco a poco van decayendo en Adán y Eva y en los primeros padres, en los primeros hombres y mujeres, obviamente. De ahí que uno entienda entonces que cuando lee la Sagrada Escritura, se encuentra con que los primeros padres, llamados también los patriarcas, tienen años largos de vida, 300 años, 400 años, porque el pecado original va a tener una consecuencia en ellos poquito a poco, ¿no? Hasta que, bueno, llega más o menos, como dice el Salmo, el hombre vive hasta los 70 años, el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga, inútil, pasan a prisa y vuelan. Bien, acá está entonces Pondrá enemistad. Este es el libro que estamos intentando armar, el de catecismo, ¿no? Si Dios quiere, para final del curso vamos a tenerlo. Pondrá enemistad, fíjense, entre ti, entre la mujer y la serpiente, entre su linaje, tu linaje y el suyo, ¿no? Esta es la promesa que Dios le hace. Fíjese el linaje de la Santísima Virgen María. ¿Cuál va a ser el linaje? Porque también va a darle una promesa, la promesa del Redentor, del Mesías esperado por parte del pueblo judío, que va a darse en concreto después, ni más ni menos que en Dios nuestro Señor. Bien, por eso Dios promete el Redentor, el hombre va a tener que sufrir, y para que el hombre nazca a partir de, para que el Redentor nazca a partir de una mujer no contaminada por este pecado de origen, acá solamente lo menciono, no me menciono, el modo en que Dios elige llegar a la tierra es por medio de una criatura que es la Santísima Virgen María, pero que va a tener un privilegio, va a estar excluida de esta mancha original, del pecado original. Por eso decimos, la Virgen María, decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Es la Inmaculada. La Inmaculada, mácula significa mancha, sin mancha. Que la Virgen sea inmaculada significa no que sus papás no la tuvieron de modo virginal, San Joaquín de Santana, no, 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 no. Significa que nació ella misma, fue concebida sin la mancha de origen, sin la mancha original. ¿Para qué? Para ser un receptáculo puro, completamente puro, de el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Hijo, hecho carne en el seno de su vientre virginal. Bien, hasta acá entonces un poco de la clase cuarta de la catequesis para bárbaros. Hemos visto entonces la creación el sexto día. En el séptimo día Dios va a descansar. Vamos a dejarlo descansar a Dios. Se encuentra también acá ya el séptimo día Dios descansa. Lo pueden leer en el capítulo 1, 2 y 3 de Génesis. Son muy cortitos. El hombre proviene de la materia preexistente. Dios infunde el aliento vital, el alma espiritual, solamente si es fundida por Dios, aún sea por fecundación in vitro, lo que sea, Dios envía un alma espiritual en el mismo momento en que se concibe óvulo, espermatozoide. Por eso el aborto es un crimen. Está matando a una persona, no a alguien que va a ser una persona el día de mañana, no, una persona desde ese momento, punto, ya está. Por eso no puedo abortar. Es un crimen tremendo, matar encima a un inocente, ¿no? A un inocente. Bien, a partir de entonces se da esa desobediencia inicial, esa caída, ese pecado original, que se va transmitiendo por generación a partir de la materia. Vamos a ver después que con la promesa del Redentor, Dios va a mandar por medio de nuestro Señor Jesucristo los sacramentos. Uno de estos es el bautismo, para que se nos borre el pecado original, nos haga hijos de Dios, y por lo tanto, si somos hijos de Dios, podamos ser también, si nos portamos bien, herederos del cielo. Porque si somos hijos de Dios, también podemos heredar, si nos portamos bien, su herencia eterna. Para terminar, les voy a dar la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga mucho. Acuérdense que un modo de ayudar en concreto es suscribiéndose al canal o compartiendo el video o darle like al video, porque es un modo en que YouTube va recomendando estos videos para aquella gente que capaz que no conoce el catecismo, quiere a su vez también después repasarlo, pueden aprovecharlo de esa manera. Es un modo
sencillo de hacerlo. Hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Chao, chao. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.